Hola, es un placer volvernos a encontrar en una nueva clase de español para continuar trabajando, hablando, compartiendo lo relacionado con los textos y su producción, o sea, la redacción. Bueno, pues ya les presento el asunto, que es el siguiente. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con el párrafo, sus cualidades, la cohesión y haremos una pequeña práctica que continuarán ustedes con sus profesores. Bueno, esta es la tercera y última clase dedicada a la producción de textos escritos, donde trabajábamos las cualidades de este, por ejemplo, la unidad, la coherencia, y hoy vamos a continuar precisamente trabajando otras cualidades del texto a fin de que ustedes puedan redactar coherentemente y con su ajuste al tema y la claridad necesaria un texto que sea comprensible. Pero antes vamos a trabajar la palabra del día. Bueno, ¿qué tenemos hoy para la palabra del día? La palabra del día de hoy es la palabra exento. Observen cómo se escribe. Bueno, no puede haber equivocación. Un sinónimo significa exonerado. ¿Pudiéramos aclarar más? Exento. Un sinónimo es libre, dispensado, y un sinónimo de exonerado pudiera ser liberado, aliviado, eximido. ¿Qué significa exento? Que está libre de una carga u obligación. O sea, él está exento de culpas. Por lo tanto, está libre, está liberado de esa culpa. Y después de esta palabra del día, volvamos al asunto que nos ocupa en la clase de hoy, que ya terminamos con este componente que es la redacción de texto. ¿Y cómo les fue en la tarea que hicieron? Bien, recuerden que yo dejé un grupo de oraciones sueltas para que ustedes las relacionaran entre sí y formaran un párrafo. Bueno, yo les voy ahora a mostrar el párrafo que nosotros formamos. Dice así. Observen, la obra de Martí es vasta y profunda. Esa idea es la principal, la central. Bueno, nosotros lo hicimos así. Pudiera ser de otra manera. Esa idea al final, según la intención que ustedes persigan. Bien, después dice, escribió artículos periodísticos. Ahí está el sujeto omitido, que es Martí, de temas muy variados. Inmediatamente después de los temas variados, observen los dos puntos que me explican cuáles son los temas. Críticas de arte, costumbre, política y personalidades. Así como, fíjense este conector, que quiere decir también, además, un variado epistolario. Aquí colocamos el punto y seguido y lo dejamos así. Dentro de su poesía, miren cómo este pronombre su se refiere a Martí, se destacan los versos sencillos e inmediatamente colocamos un conector que es la I, que es la conjunción copulativa, que suma otra idea y además sus discursos son joyas de pensamiento y estilo. Sus discursos son los discursos martianos que pertenecen precisamente a esa obra de Martí, que es vasta y profunda. Reitero que el nuestro quedó así, pero el de ustedes pudiera haber quedado de otra manera, siempre y cuando tenga unidad y coherencia. Evidentemente que este párrafo es un párrafo coherente, es un párrafo que tiene unidad. Fíjense cómo todas las ideas giran alrededor de su idea central, todas están conectadas, hay una hilación entre ellas, hay un engarce, por lo tanto, hay coherencia. Bueno, hoy vamos a trabajar otra cualidad del párrafo, que yo no sé si ustedes la recuerdan, porque sí la trabajaron ya en grados anteriores, y simplemente nosotros vamos a recordarla, porque yo digo que recordar es volver a aprender. Es una cualidad superior del párrafo y que se llama énfasis. Vamos primero a poner en pantalla en qué consiste el énfasis y después vamos a ejemplificarlo con un pequeño texto. ¿Qué es el énfasis? Es la fuerza expresiva de las ideas plasmadas en el párrafo, lo que atrapa la atención del lector. Fíjense esa última idea.
es muy importante porque precisamente del énfasis que ustedes pongan en su redacción es que ese lector, esa persona que los está calificando, se atrapa la atención de él y les gusta el texto que ustedes hacen. Por lo tanto, tienen que poner mucho interés en esta cualidad del párrafo. Fíjense que énfasis no es sinónimo de brillo, de relieve, de energía, de fuerza, simplemente de calidad en las ideas. ¿Para qué? Para el que esté leyendo se interese por lo que usted está escribiendo. Eso es así. Vamos a verlo ahora en un párrafo que les traigo. Este párrafo no deben copiarlo. Simplemente abran su libro de texto. ¿Ya lo abrieron? En la página 160, segundo párrafo. Y vamos a ver que este es un artículo de Martí que se llama La estatua de Bolívar por el venezolano Cova. Y hace una descripción primeramente de la cabeza de esta estatua, que dice que la cabeza de bronce de Cova parece que encaja aún sobre los hombros del que la llevó viva. Fíjense que en su mente ustedes se imaginan que es una estatua que parece realidad, que es una cabeza que es real. Y termina esta expresión con esta oración unimembre nominal con matiz exclamativo que dice, oh, cabeza armoniosa. Cuando decimos cabeza armoniosa, aquí hay una admiración, hay un tono exaltado. Armonioso es que está bien dispuesta, que está equilibrada, que no falta ni sobra nada. Y empieza entonces a explicar en la otra oración el por qué la cabeza es armoniosa. Y alude a la frente. La frente noblemente inflamada, ese es el sujeto. O sea, inflamada es una frente ancha. Se alza en cúpula, alta. Viene otra idea, al peso de los pensamientos se ha plegado. O sea que aquí esta otra oración que se refiere a la frente hay una ligera alteración de la sintaxis. Al fuego de aquella alma se ha encogido. También hay otra ligera alteración de la sintaxis. Y al final dice, súrcanla hondas arrugas. Fíjense cómo hay verbos de movimiento, se alza, se ha plegado, se ha encogido, para darle el movimiento a esa frente tan armoniosa, tan divina. Y que la frente es símbolo de los pensamientos, de las ideas. La frente es símbolo de que además de la dignidad y los principios del hombre. Y al final dice, súrcanla hondas arrugas. Observen cómo esta es una expresión que da brillo y fuerza y energía al texto. ¿Por qué? Porque este verbo surcan más el pronombre la que está enclítico es muy elegante. No es lo mismo decir la surcan hondas arrugas que surcanla hondas arrugas. Arrugas que es símbolo de preocupación. Yo quisiera que ustedes continuaran trabajando este texto que lo tienen en su libro, en la página que le indiqué. Y entonces ya en la otra parte, él describe cómo son las cejas, las mejillas, los labios, para que vean de qué manera hay énfasis o cómo se da el énfasis en este texto. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los recursos fundamentales para lograr el énfasis? Miren, primeramente el ordenamiento de las oraciones al poner la idea central al principio y al final. Eso es según la intención comunicativa del que escribe. Al inicio es descendente, como les habíamos dicho, y al final es ascendente. Por otra parte, el empleo de una oración negativa para luego afirmar por contraste, eso lo veremos más adelante. Y formulando una pregunta retórica. Una pregunta retórica es la pregunta que se responde en el propio texto. También logramos el énfasis empleando palabras sencillas pero con una carga de representatividad, es decir, que sean fácilmente imaginables, como el texto que les mostré. El empleo de un vocabulario conciso, preciso, repitiendo palabras, expresiones, estructura para insistir en las ideas, pero fíjense, cuidado con esto, la repetición es intencional sin que afecte al oído, si no sería una repetición viciosa.
con todos estos recursos se puede lograr el énfasis. Claro, no tienen que utilizarse todos a la vez. El énfasis es una cualidad superior y es el modo de expresión que realza precisamente el texto, la redacción que ustedes van a hacer. Tienen que tener mucho cuidado con él. Bueno, a la otra cualidad que nos vamos a referir es a la cohesión. Claro que cuando hablamos de coherencia también hablamos de cohesión, pero vamos aquí exactamente a ver cuáles son los elementos de cohesión en este texto que les voy a mostrar, que ustedes no van a copiar porque sus profesores lo tienen, pero que sí tienen que estar pendientes a todo lo que yo haga en el texto y vaya diciendo, ustedes lo van copiando. Bien, el texto es de Eduardo Galeano y se llama La función del arte. Dice así: Diego no conocía la mar. Su padre, Santiago Kobladov, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, pidió a su padre: ayúdame a mirar. Un texto precioso que ustedes pueden hacer sus comentarios, pero fíjense que es un texto coherente en el que se sustenta toda una estructura interna y externa, el qué se dice, como habíamos dicho, el cómo se dice, obsérvenlo, y hay elementos de cohesión que son los que vamos a analizar en este momento. Por ejemplo, en esta primera parte, fíjense que en la primera y segunda oraciones, ¿qué hace el autor? Presentarnos a los personajes, Diego, la mar y el padre. Bien, ya en esta segunda oración hay un pronombre que es referencial, lo. ¿A quién hace referencia? Lo llevó a descubrir a Diego. Y llevó a descubrir la, ¿cuál es el referente? La mar. Seguimos, viajaron al sur. Entonces ya tengo dos pronombres que son referenciales. Viajaron al sur. ¿Quiénes viajaron? Diego y el padre. Hay una elipsis de sujeto. Por lo tanto, hay una cohesión textual. Ella. Aquí tenemos un pronombre personal porque se darán cuenta de que aquí la mar está personificado. Tiene forma de mujer y ella, su referente es la mar. Pero que este es un sujeto muy expresivo. Ella, la mar. Si ella se refiere a este referente que es la mar, también tiene al lado otro referente que es la misma mar y forma un sustantivo en aposición explicativa. Dice que estaba más allá de los altos médanos esperando. Cuando el niño y su padre, ¿cuál es la referencia de Diego en esta oración? El niño, efectivamente el niño es Diego. Y su padre, este pronombre posesivo, es el padre de Diego. Alcanzaron por fin aquellas cumbres de arenas, y aquí vamos a detenernos en esta palabra, cumbre, este sustantivo. Cumbre, ¿a quién hace referencia en el texto anteriormente? A los médanos. Bien, y el pronombre demostrativo aquellas establece conexión con quién establece relación con el adverbio allá. Fíjense que aquellas es el espacio distante de donde se encontraba inicialmente Diego y el padre. Y fíjense que allá es el adverbio de lugar que indica lejanía. Allá, más allá, es el esfuerzo que tuvieron que hacer hasta llegar a la mar. Bien, seguimos entonces, en fin, podemos decir aquí en esta parte, para ir concretando, a cumbres de arena tiene relación con los altos médanos. Dice, después de caminar, la mar estalló ante sus ojos. ¿Y sus ojos de quiénes son? Los ojos del Padre y del Hijo. Luego, dice, y fue tanta la intensidad de la mar y tanto su fulgor, volvemos a ver el pronombre su, que se refiere al fulgor de quién, de la mar, que el niño quedó mudo de hermosura. Bueno, se repiten ya algunas referencias y al final cuando dice,
ayúdame a mirar. Me es el referente del niño, que es quien habla en el texto y asume el rol de yo. ¿A quién se lo pide? Al padre, que es tú, y que el sujeto aquí se encuentra omitido. Entonces, fíjense cómo en este texto puede verse la utilización de referencia por lo que es un texto que tiene cohesión, que tiene coherencia y que tiene también, ¿por qué no?, unidad. Y vamos entonces, veamos cuáles son los elementos que garantizan la cohesión. Pues son las estructuras de modo, de tiempo, el orden de palabras en la frase y de las frases en el texto, el uso correcto de pronombres, adverbios, conjunciones, preposiciones y la elixir de ideas que se sobreentienden. Creo que esto es fundamental que ustedes lo resuman con la ayuda de sus profesores. El escritor Daniel Cassani resume o define de una forma muy original el concepto de cohesión y dice así: la cohesión textual es como un collar de perlas. Del mismo modo que una retahíla de perlas necesita un hilo en su interior, las frases del escrito mantienen múltiples lazos de unión, más o menos evidentes. Pienso que eso no hay que explicarlo porque en realidad está bastante claro. Todo tiene que estar conectado. No puede haber nada que salga de la idea, de la frase, de la expresión. Ahora, sobre esta base, yo les dejo la siguiente actividad independiente, aunque la clase no se haya terminado. Y dice: ejemplifica un esquema lógico los elementos que garantizan la cohesión en el siguiente texto del escritor Eduardo Galeano. Fíjense que yo les voy a poner un texto del escritor Eduardo Galeano y ustedes van a ir haciendo un esquema donde ejemplifiquen cuáles son los elementos de cohesión que ustedes analizaron teniendo en cuenta los que vimos en el texto anterior y en el resumen. El texto es el siguiente. La primera parte. Mientras dura la mala racha, pierdo todo. Se me caen las cosas de los bolsillos y de la memoria. Pierdo llaves, lapiceras, dinero, documentos, nombres, cara, palabras. La segunda parte dice así: yo no sé si será gualicho de alguien que me quiere mal o me piensa peor, o pura casualidad, pero a veces el bajón dura en irse y yo ando de pérdida en pérdida. Pierdo lo que encuentro, no encuentro lo que busco y siento miedo de que se me caiga la vida en alguna distracción. Y por último, para resumir todas estas características, todas estas cualidades del párrafo, vamos a verlo en este texto que les voy a proponer. Van a hacerlo junto conmigo y claro, les servirá para también hacer la tarea que les propuse. El texto dice así: no es el descubrimiento del metal lo que transforma el mundo, pues aquel se conocía desde hacía mucho tiempo por encontrarse en estado nativo. Los esquimales, por ejemplo, sabían martillar el hierro y en el neolítico se usaba el oro, la plata y sobre todo el cobre. Lo que cambia al hombre, su manera de actuar, son las técnicas nuevas, el arte de tratar los minerales, de fundirlos y de crear aleaciones.
Inmediatamente se darán cuenta, después de haber leído junto conmigo el texto, que la idea central aparece al final y que es la siguiente. Lo que cambia al hombre, su manera de actuar, son las técnicas nuevas. Y que pudiéramos tomarla así textualmente. Bien. Ahora, también habrán observado que hay una repetición de una parte de esa idea. Al inicio comienza así. No es el descubrimiento del metal lo que transforma el mundo. Y al final dice, lo que cambia al hombre su manera de actuar son las técnicas nuevas. Ahora bien, observen que dice arriba, transforma, y abajo dice cambia, y son sinónimos. Podríamos tomar parte y tomando esta parte primera y esta última parte podríamos enunciar la idea central, que es así. Lo que transforma el mundo son las técnicas nuevas. Bien, lo demás, que son estas ideas, son ideas secundarias que amplían esta idea central. Por ejemplo, esta primera idea lo que hace es explicar, y esta segunda idea lo que hace es ejemplificar. No cabe duda de que en este texto, como ustedes se darán cuenta, es un texto, un párrafo que tiene unidad. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Fíjense que estoy retroalimentando todo lo dado a partir de la primera clase. Vamos a observar cómo se da la coherencia. Les vuelvo a poner la primera parte del texto. Ustedes me van a ir diciendo cómo nosotros logramos coherencia y cohesión en este texto. El primer conector, pues, ustedes lo conocen, que es un conector que sirve para darnos una explicación de lo anterior. Otro conector, aquel perfectamente, aquel se refiere al metal, es un referente, es un pronombre demostrativo que es un referente, bien, que se refiere al metal que ya se dijo anteriormente. La forma verbal conocí, usaba, que son formas verbal que se encuentran, se expresan en un tiempo verbal con un significado de comienzo en el pasado, pero que tienen un gran valor en el presente, por eso es copretérito. Miren cómo hay en el texto copretéritos. Mucho es otra palabra importante, porque le añade el valor de cantidad a la noción del tiempo para reforzar la idea anterior, que es el tiempo que hace. Por ejemplo, también marca que expresa la razón de esa idea en el párrafo en ese mismo lugar. También tenemos, sobre todo, que es una marca significativa de prioridad para destacar al cobre, que sobre todo las cosas es el más importante sobre el oro, la plata, porque es el metal más empleado en las aleaciones. Ahora observemos la relación entre estas oraciones. Fíjense que la primera oración comienza con un adverbio de negación que está delante del verbo y de toda la oración. Y que la parte significativa o eje significativa es lo que transforma el mundo. Y ya les estoy marcando debajo que fíjense que aquí lo que transforma el mundo está al final de esta oración. Y es una oración que empieza con una negación. Y aquí lo que cambia al hombre, su manera de actuar, son las técnicas nuevas, que es lo mismo, lo que transforma el mundo, pero aquí que comienza, ¿cómo está ubicada? Al inicio. Esta es la idea central. Por lo tanto, está afirmando. Aquí hay una negación y aquí hay una afirmación. Este contraste propicia la coherencia y propicia el énfasis. Lo más importante en esta primera parte está el final. Este es el eje significativo. Pero lo más importante en esta parte está el inicio porque es la idea central. Observen los dos puntos que tenemos que decir que es un elemento de cohesión también y además es un elemento que contribuye al énfasis. Y las formas verbales, ustedes no notaron cómo en la primera parte estaba el copretérito presente. Bien, el copretérito pero en la idea central no está el copretérito. Fíjense que está el verbo cambia y son, y fíjense cómo hay un cambio del copretérito a la idea central, las formas verbales en presente, ¿para qué? Para fijarlas más. Recuerden que el presente es el momento
del lector. Y ese cambio entre una forma verbal y otra de manera intencional, ese cambio propicia la coherencia y propicia también el énfasis. Observen cómo ambas estructuras, cómo empieza el texto y cómo termina el texto, que es donde está la idea central, tienen estructuras muy parecidas. Y es vuelvo a repetir, es un contraste que me propicia coherencia y énfasis. Transforma, cambia. Los verbos al inicio, repito, están en copretérito y ahora están en presente porque el presente, te fijas, es un presente con valor histórico, claro. ¿Por qué con valor histórico? Porque en todos los momentos que usted lee este texto tiene vigencia. Y esto hace que se fije esta idea, pero además el hecho de que el lector tenga que buscar la idea central al final del párrafo también ayuda a lograr el énfasis. ¿Por qué razón? Porque él tiene interés, ese interés se está manteniendo durante toda la lectura hasta el final. Evidentemente que es un texto que tiene unidad, coherencia, cohesión y énfasis. Un texto modelo, por lo tanto, es un texto. De esta manera o parecido, bueno, ustedes realizarán su actividad independiente con la cohesión y también con la coherencia. Yo me despido alegrándome que les haya resultado útil la clase y nos vemos en una próxima.